Protagonistas. Bien, y aquí estamos, una mañana con 12 grados de temperatura, tremenda humedad. Usted mira y dice, ¿llovió? No, no llovió, es la humedad. Realmente impresionante ha sido durante todo el fin de semana. Ayer, durante prácticamente buena parte del día, la costa era imposible de ver, aunque hubo alguna gente que desde edificios cercanos a la costa se dedicó a fotografiar a quienes habían acercado a caminar por la playa o a circular por, digamos, el sector costero de la ciudad de Mar del Plata. Qué cosa increíble que nos está pasando con toda esta cuestión de la pandemia, con la cuestión del encierro, con la cuestión de la técnica del miedo, ¿no? Porque realmente lo que se han empleado y se están empleando son técnicas de miedo. El jueves pasado, cuando se hace la conferencia de prensa, en donde estaban, digamos, los tres personajes centrales de este momento en todas las conferencias de prensa, el presidente, Rodríguez Larreta y Kicillof, se volvió a insistir con la técnica del miedo. Cada momento en que se hablaba o que se dio una circunstancia, inclusive cuando hubo las breves preguntas por parte de los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, el planteo era que no te pase lo de Necochea. 22 personas afectadas máximo, ninguna de ellas con algún predicamento grave. Una fake news que surgió, reconocido por una médica de la institución en donde nació la bebé, cuya mamá había estado en el centro del tema del baby shower, diciendo, bueno, no es cierto que la bebé tiene COVID-19. En realidad, la médica reconoció en una conversación con un medio metropolitano, me apuré, es probable que esto fuese parte de material contaminado que surgió de la propia placenta de la madre. Se están esperando definiciones. A una situación se le suma la otra y por supuesto hay tanta información que si la información no está presentada, no está dada su circunstancia de contexto debidamente frente al público al que se la expresa, puede llevar a equívocos. Por ejemplo, hace instantes conversaba con alguien que comparte este espacio, me decía, bueno, qué barbaridad, voltearon la estatua de Churchill. No voltearon la estatua de Churchill, la estatua que voltearon es la de Edward Colton, un británico que se hizo millonario traficando esclavos, que al final de su vida donó toda su riqueza, que era mucha, para situaciones de bien público, hospitales, etcétera, y que es recordado. Los ingleses de esa época eligieron recordarlo a partir del último acto de su vida y no en el tránsito de cómo hizo su fortuna traficando personas. Tráfico de personas que era sumamente discutido en el mundo ya en aquella época. La cuestión al respecto de la discusión de la esclavitud no es una discusión nueva. La esclavitud tampoco es exclusivamente un padecimiento de la población de raza negra. Esclavitud comienza a existir y por lo menos está documentado y datado desde la antigua Grecia. En Grecia, precisamente, entre otras cuestiones, por ejemplo, los espartanos que admiramos a través de el conocimiento de la historia, pero que muchos tomaron noticia de su existencia en la película 300, presentados como los héroes que impidieron que el mundo quedase sometido a un poder omnímodo como era el del régimen persa. Esos 300 que en las Termópilas impidieron realmente, o frenaron cuando menos, el avance monstruoso del imperio persa enfrentado con las ciudades-estado griegas. Esos espartanos podían dedicar su vida a entrenar, porque Esparta funcionaba a partir del trabajo de los esclavos. Los esclavos eran parte de la vida en Grecia. Los esclavos fueron parte de la vida en Roma, esa Roma que tanto admiramos, a la que tanto le debemos y de la que tanto somos, más allá de nuestra ascendencia de carácter personal. La esclavitud es cierto que dejó de existir en Estados Unidos a partir de la 13ª enmienda, luego de la tremenda, espantosa, horrorosa guerra civil que Estados Unidos vivió entre los estados del norte y los estados del sur. Pero no es menos cierto que la cuestión al respecto del debate del fin de la esclavitud era anterior y que hay auténticos héroes cívicos que en Estados Unidos hasta fueron presos por abogar en contra de la esclavitud. No es menos cierto que acá nomás, al ladito nuestro, hay otra población negra que es ignorada, conculcada sus derechos, que son los primeros a los que matan en las calles, que es Brasil. No es menos cierto que siendo presidente Lula da Silva en su primer gobierno, 10.600 personas fueron liberadas de la esclavitud a la que estaban sometidas en las facendas, en las haciendas brasileñas, ese país que a veces en la comparativa económica tanta admiración genera en tantos medios de la República Argentina, con sus inmensos claroscuros.
Aquí entre nosotros el fin de semana trajo varias cosas. ¿Qué pasó con el presidente Alberto Fernández? ¿Realmente los vecinos de Villa Langostura lo echaron? No, eso no existió. ¿Que hubo un rechazo? Hay un rechazo. Está explicitado, vamos a hablar de ese tema durante el transcurso del día de hoy. Y lleva a un tema que es irritante en términos generales. El presidente va a Formosa, se abraza con Guildo y Fran, que no será esclavista, pero es un tipo que tiene sometida a la provincia de Formosa. El presidente va a Tucumán, donde el gobernador Mansur no será un esclavista, pero es una provincia con estándar africanos realmente en el manejo político y en el manejo policial, donde sistemáticamente hay una utilización y abuso del poder, un tema que parece ser que no incomoda ni a las izquierdas, ni a los progres, etcétera, etcétera. Los incomodan otras cosas. Un ejemplo lo tuve en el fin de semana, al subir una mención a una historia extraordinaria que siempre trato de rescatar, que fueron aquellas docentes norteamericanas que trajo Sarmiento para dar inicio a las escuelas públicas en la República Argentina. Y fueron dos personas, pero bueno, en definitiva son un muestrario. Un hombre joven, tan joven que se llama Joel, estos nombres que aparecieron, estos nombres anglos que aparecieron como de costumbre en el último tiempo en la Argentina, atribuyéndole a Sarmiento ser un asesino de indios. Sarmiento, por sus propias manos, nunca mató absolutamente a nadie, y por supuesto que en su libro Liminar, él tiene y expresa durísimas posiciones que en líneas generales se podría decir que son barbáricas, cuando pide que no se ahorre sangre de gauchos, etcétera, etcétera, que no era menos que el tenor de la época. Obviamente Rosas no escribía, pero las acciones de Rosa con la mazorca hacían eso efectivamente con sus contrarios. Extrapolar pedacitos de la historia, la verdad que es un acto seriamente negativo. Quiero hacer una mención a esto, que lo puse en el tip que subo siempre al inicio del programa. Ya las manifestaciones no tienen nada que ver con George Floyd, no tienen nada que ver. Ya expresan otra cosa. Ayer lo que ocurrió en Inglaterra expresa otra cuestión. Haber arrojado al río en Bristol la estatua de este hombre, Colton de apellido, no tiene nada que ver con George Floyd, tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con la situación que atraviesa el mundo, un mundo que tiene sociedades multicolor donde la puja al respecto del espacio de cada uno es muy importante, y en las últimas horas aparecieron unas expresiones del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, que nada ayudan. Dijo, estamos en el medio de una guerra biológica y la que ganó es China. Flaco favor le hace al régimen chino de Xi Jinping, expresando este tipo de cuestiones que por supuesto alimentan la conspiranoia. No fue menor tampoco lo que pasó en Bélgica, donde la estatua del rey Leopoldo, anterior años A, cuasi santificado en su condición de constructor de la Bélgica moderna, se arrojaron baldes de pintura roja para hablar de algo que Bélgica ocultó tras una edulcorada visión de la historia, que fue la barbarie de los belgas en el Congo, que llevó por muchos años hasta su independencia el nombre de Congo belga, luego vinculado y complicado con la secesión de Katanga, algo que tiene mucha historia, por donde inclusive pasó como guerrero de fortuna el Che Guevara. Nosotros tenemos, por supuesto, lo nuestro. Seguimos en un universo donde la economía no se define, donde el gobierno no presenta objetivos económicos. La verdad que no sé si hoy tiene sentido hablar de plan, donde a cada gobernador con el que se reúne el presidente le dice lo que quiere escuchar, donde cada día hay más presiones en torno al tema de la justicia y en donde se intentan dos cosas. Una, que inclusive hasta es ridícula, diría, que es hacer un planteo al respecto del funcionamiento de los servicios, apuntando directamente, servicios de inteligencia, servicios de rapiña de inteligencia, apuntando directamente a la cabeza del expresidente Mauricio Macri. Un entretenimiento para la gilada, pero bueno, ocupa lugar, hay tipos que hablan mucho. Ayer por la noche, en algo que no ha tenido ninguna repercusión, y no está bueno que no lo tenga, Rolando Graña en América hablaba con el condenado, con condena firme, Amado Vudú, expresidente de la Nación, justamente haciendo un planteo como que Vudú había sido víctima de un espionaje.
Después, hay algunos casos que ni siquiera los quiero nombrar realmente, pero ayer vi una publicación en la que un presentador de televisión, presentador de noticiero de televisión, que está en esa lista de espiados, le enmendaba la plana a un medio y decía, no es que que se supone que me estaban espiando, me espiaron. Yo me pregunto a mí mismo, digo, ¿y cuál sería el interés de poner a alguien a espiar a un presentador de la televisión porteña? ¿Alguno de ellos maneja algún nivel de intrusión política? ¿Alguno de ellos maneja algún nivel de conocimiento que pueda afectar a alguien? A ver, tarea del presentador. ¿Qué hace el presentador? Tiene un paquete de noticias que en líneas generales están publicadas en todos lados, al respecto de las cuales hace una introducción y por ahí puede ser que le agregue alguna cosita. Más inocuo que presentador de televisión argentina no creo que haya, no existe. No existe. Es el reino de la formalidad adocenada. Que lo hayan estado espiando, la verdad, casi me desternilla de risa, si no fuera que lo grave de esto, que es un entretenimiento que complica a la gente. Mar del Plata no está en la quinta fase. Por más que titulen que el intendente estudia los decretos, parecería ser que están escritos en griego antiguo o en sánscrito, porque la verdad están escritos en un idioma ramplón, muy del común, nada difícil de entender. Mar del Plata no está en quinta fase. Y se viene un momento complicado para la ciudad. Si ya está complicado, va a ser más complicado. Hay espíritu de rebelión. La gente no da más. Ya continuamos.